Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, nosotros que vivíamos en pecado, nos has salvado de medio de la destrucción y nos has rescatado y nos has hecho hijos tuyos y nos has dejado vivir esta vida con la esperanza en ti, y por esa gracia te damos gracias. Y a esta hora, hasta esta hora nos llenas abundantemente con tu gracia y nos das gracias sobre gracia, y te damos gracias por cuidarnos hoy ante ti y ante Jesús. Has juntado a todas estas personas salvas, nos permites tener esta comunión santa y nos permites escuchar tu palabra, y gracias por ayudarnos a hacer esto. A esta hora, el Espíritu Santo mismo, te pedimos que estés con nosotros, que guardes el corazón y pensamiento de cada uno, para que a través de tu palabra que es manifestada, para que esa palabra sea de alimento para uno, que sea de valor y consolación, y que sea sabiduría para conocerte y fuerza para vivir en este mundo. Conforme las necesidades de cada uno, llénalos. Todos aquellos que no están aquí con nosotros, a donde quiera que estén, ayúdalos, y en donde estén, ayúdalos a acercarse a ti, y llénalos con su gracia digna cada uno. Y a los seres más débiles los entregamos en tus manos. Los que son enfermos, te pedimos que los sanes. Los que estén en varias tribulaciones, aflicciones y persecuciones, con tu mano de poder, ayuda a cada uno de ellos y permíteles tu palabra para que puedan mirarte y levantarse, para que con valor y fuerza puedan caminar en medio de la verdad. Hoy, todo el tiempo de la palabra lo confiamos en tus manos. Te pedimos que estés con todos los que están predicando en lugares lejanos, en cada una de las iglesias. Ayúdalos para que se manifieste tu gran obra. Te lo pedimos y oramos en nombre de Jesús, que nos ha salvado. Amén. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis capítulo 21, del versículo 11 al 12. Yo voy a leer. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado a Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Hasta ahí? Pastor Juan Lee ahora está
asistiendo al retiro en Japón y regresa el viernes. Entonces, por favor, acuérdense y oren por ellos. Hoy estudiaremos Génesis 21, versículo 1. Como dice, como había dicho, y después dice, como había hablado. 2 veces lo mismo dice. Y cuando algo se repite es porque es muy importante, por eso son repetidos. Por eso el título de hoy será como había hablado. El libro de Génesis 21, el contenido es que Dios a Abraham, a través de Sara, le prometió que le dará un hijo, y conforme la promesa de su promesa, a través de Sara le dio el hijo llamado Isaac. Entonces es el registro acerca de este acontecimiento. Y a través de estos versículos hoy vamos a estudiar qué es la enseñanza que Dios quiere dar a los cristianos a través de esto. Cada parte de la Biblia, no hay nada que fue registrado sin significado. Cuando escribió algo en la Biblia, fue escrito porque es necesario para el cristiano salvo. El libro de Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso, cuando leemos el libro de la Biblia, cuando aprendemos, es muy importante tener mucho cuidado al estudiarla. Y también, a la misma vez, Dios abre nuestro corazón y necesitamos tener el corazón que abra nuestro corazón para que entendamos su palabra. En Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que tratamos la Biblia, necesitamos esta actitud y estado ante Dios. Entonces hoy a través de los versículos principales vamos a pensar en 3 cosas. Primero, acerca de Dios. A través de esos versículos principales dice quién es Dios y cómo trabaja Dios. Pensaremos. En todas las partes de la Biblia habla de Dios. Por eso a través de algún acontecimiento hay que ver, es muy importante saber en qué forma está siendo manifestado Dios y también en qué forma trabaja Dios. Lo podremos saber y eso es muy importante saberlo. Y también a través de esta palabra estudiaremos acerca del nacimiento de Jesucristo y el nacimiento de los santos. El nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso y a través de este nacimiento milagroso podemos aprender acerca del nacimiento de Jesucristo y el nacimiento de los santos. Y también dentro de esta palabra, a través de la esposa de Abraham, Sara, dio a Isaac. Y de la otra mujer, Agar, dio a Ismael. Entonces Isaac y Ismael, a través de 2 personas, son iguales, son hijos de Abraham, pero el que recibió la herencia fue Isaac. Entonces hay personas de la misma forma van a la iglesia, pero ¿quiénes son los que son santos? Vamos a pensar. Y vamos a pensar de la relación entre el incrédulo y el santo. Y cómo es el destino final del incrédulo y del santo. A través de esta palabra nos está diciendo. Por eso de estos 3 puntos de vista vamos a pensar. Primero, dentro de esta Biblia está manifiesto abundantemente quién es Dios. Aquí en versículo 1 pueden ver. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Visitó Jehová a Sara como había dicho, Dios dio la palabra de la promesa que a través de Sara daría a un hijo. Y a través de varias veces hizo esta promesa, esta palabra. Entonces, como había dicho, a través de lo que dice ahí, podemos pensar en que Dios es el que habla al hombre. Y también,
como había dicho, hizo concebir a Sara y nacer un hijo. A través de esa palabra podemos también pensar en que Dios es el que cumple su palabra, que guarda su promesa, el que no cambia. Podemos pensar en sus aspectos de Dios. Y como había dicho, como cumplió su palabra, el Dios que hace esto, Dios es fiel, podemos ver. Hay personas que dicen alguna palabra y cuando guardan todo lo que dice en su palabra, es prueba de que es fiel, ¿verdad? Entonces, cuando Dios cumple todo lo que Él ha dicho, es la prueba segura de que Dios es fiel. Y también versículo 2 dice, en el tiempo que Dios le había dicho, cuando había llegado el tiempo que Dios había dicho, cuando llenó este tiempo, Dios le dio a un hijo. Entonces, a través de esta palabra, podemos saber que cuando Dios planea algo, hay tiempo para esto. Y cuando dice algo, hay tiempo de cumplirla. O sea que hay un tiempo en que Dios trabaja y Dios obra. Y cuando Dios ha dado a Abraham a su hijo, fue cuando Abraham tenía 100 años de edad. Y a los 100 años le dio a su hijo. Y en ese tiempo era cuando Abraham tenía, su estado de Abraham era cuando tenía la segura fe. Entonces, Dios trabaja cuando el hombre tiene una entera fe. Así solamente será manifestado la gloria de Dios, por eso. Entonces aquí, Abraham, en su vejez, dice así. O sea, esto está diciendo que Abraham está en su cuerpo, su estado corporal es un estado que no puede dar a luz. Pero Dios hizo concebir a Sara en su vejez y le dio un hijo. Está diciendo que Dios es Dios de poder. Entonces, en esta palabra, en ese versículo, Dios está introduciendo a Dios que es tan poderoso. Primero, nosotros podemos pensar, Dios es el que hace lo que dice. Dios dio a Abraham palabra de promesa, especialmente que le dará un hijo. Le dijo esto en Galdea de Ur, y cuando a través de Harán entró a la tierra de Canaán. Y cuando estaba ahí también le dijo esta promesa. En Génesis 12, versículo 2, dice, haré de ti una nación grande. Decir que haré de ti una nación grande, dentro de esta palabra está incluida la promesa de que le dará un hijo. Y después de que entraron a la tierra de Canaán, a través de varias veces, Dios prometió a Abraham que le dará un hijo. Vamos a marcar este libro y después vamos a buscar Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Yo voy a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto fue cuando Abraham escuchó que Lot, que vivía en la ciudad de Sodoma, fue llevado prisionero en la guerra. Por eso llevó a los 318 que fueron criados en su casa.
los siguió hasta Dan para traer a Lot. Entonces después Dios apareció ante Abraham y le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Decir yo soy tu escudo quiere decir yo te voy a proteger. Y decir tu galardón será grande está diciendo que yo soy el que te puede dar todo lo que tú necesitas. Abraham escuchó esa palabra de Dios y dijo: ¿qué me darás siendo así? Entonces dijo: el Damaseno Eliezer, que fue criado en mi casa, será mi heredero. Pero Dios le dijo: no es así, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces está diciendo que un hijo nacerá de su cuerpo de Abraham. Está diciendo que está hablando de Isaac, que es su hijo ahora, y espiritualmente representa a los descendientes, al descendiente Jesucristo. Y que a través de Jesucristo habrá mucha descendencia como las estrellas del cielo. Está diciendo que a través de la cruz de Cristo, a través de su muerte y su resurrección, se predicará el Evangelio y a través de este Evangelio muchas personas recibirán la salvación. Es esa promesa y Abraham creyó en esta palabra de Dios y Dios vio su fe de Abraham y lo tomó por justicia. Y después, en el libro de Génesis capítulo 17, otra vez vuelve a aparecer. Vamos a ver Génesis 17, capítulo 17. 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y después en versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareció ante él y cambió su nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre de una multitud. Y dijo, haré reyes saldrán de ti, así serán sus descendientes. Y después también dice, cambia su nombre de Sarai a Sara. Sara significa madre de multitud y prometió que a través de Sara le dará un hijo. Y después en Génesis 18, a través de dos ángeles, aparece ante Abraham otra vez. Con los ángeles aparece ante él y dice, cuando es tiempo, vendré a ti y Sara concebirá un hijo. Le vuelve a prometer. Entonces Abraham, al menos 2 veces antes de que Abraham fue a Canaán y después de irse a Canaán, en Canaán, solamente viendo las palabras que están escritas en la Biblia, 3 veces apareció ante Abraham, repetidamente prometió a Abraham diciéndole que a través de Sara le dará un hijo. Entonces dijo esas palabras de promesas al menos 5 veces. Repitió la palabra que le dará un hijo a Abraham. Entonces Dios es Dios que habló a Abraham, le dio palabra de promesa. Y Dios no solamente habla a Abraham, sino que a todas las personas Dios habla. A través de la palabra Dios se manifiesta y se da a conocer. Y en toda la faz de la historia, a través de la palabra Dios se ha manifestado. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Hebreos capítulo 1, de versículo 1 y 3. Vamos a leer juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dijo Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Aquí dice, Dios habiendo hablado, está representando a Dios que sigue hablando desde antes hasta ahora. Dios, aún antes de crear al hombre, ha hablado. En Hebreos 11, dice que por fe, todo el mundo, nosotros sabemos que Dios ha creado a todo el mundo con la palabra. Por fe, entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. Entonces, nosotros está diciendo que nosotros sabemos que todo fue creado con su palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas y la expansión que se separara. Y así fue. Y que las aves vuelan en el cielo. Y así fue. Y que la tierra produzca seres vivientes según su género. Y así fue. Aún antes de crear al hombre, Dios con su palabra creó a todas las cosas de esta tierra y este mundo. Y a la misma vez habló al primer hombre. En Génesis 2:16 dice, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo así a Abraham, y Abraham descuidó de esa palabra. Como dijo, cuando come eso ciertamente morirá. Su cuerpo ha vivido 930 años, pero por comer este fruto prohibido, ese día se desconectó la relación con Dios. Y Dios también dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Pero Caín descuidó de la palabra de Dios y en el campo mató a su hermano Abel. También Dios dijo a Noé, diciendo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces le dijo de antemano que después de 120 años habrá un juicio. Dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces le habló también que hiciera un arca. Y después también le dijo, entra tú al arca. Y Noé escuchó su advertencia de Dios, hizo el arca y entró el arca y fue rescatado de en medio de este juicio del agua. Y también Dios dijo, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Especialmente aquí, cuando dice nuestros padres, está hablando del pueblo de Israel. Entonces, Dios, en la historia de Israel, ciertamente ha hablado muchas cosas a través de los profetas. A través de Abraham también habló. Habló a través de Moisés y a través de muchos profetas. Ha estado hablando. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra está diciendo que Jesús es el último que habló. Que todos los profetas del Antiguo Testamento están hablando de Jesucristo. Y conforme la promesa de Jesucristo vino a esta tierra y Dios a través de Jesús otra vez habla al hombre. A través de su boca de Jesús ha hablado, a través de su vida ha hablado. De su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, cuando ascendió al cielo. A través de todos estos acontecimientos, habló al hombre acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y Jesús mismo era la palabra, era el verbo. Por eso en San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En San Juan 1:14 dice,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Jesús mismo fue el verbo y la palabra. Entonces Jesús a través de Jesús, Dios habló a los hombres de la tierra, a los que viven en la tierra, cuál sea su voluntad de Dios. ¿Y ahora cómo es? Ahora también, a través de la palabra registrada, a cada uno de nosotros nos habla directamente. Y también a través de sus trabajadores habla. A través de las criaturas alrededor de nosotros, a través de las situaciones, de los ambientes, a través del hombre. En continuación, sin cesar, Dios nos está hablando. Dios habla aún a los incrédulos que no creen y también a los santos que son salvos. Sin cesar está hablándoles. Entonces, el significado de que Dios es el que habla está diciendo que a través de su palabra manifiesta su ser y su personalidad y sus planes y su voluntad, lo manifiesta y lo da a conocer al hombre. Dios a través de la palabra da a conocer su existencia y su ser. A través de la palabra de Dios manifiesta sus características de Dios. Dios a través de la palabra manifiesta su forma de trabajar. Dios a través de la palabra manifiesta sus planes y su voluntad al hombre. Vamos a buscar Isaías 45. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, versículo 15. Leemos juntos. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Aquí dice dos cosas acerca de Dios. Primero es, Dios es el que salva. Y segundo es, Dios es el que encubre a sí mismo. Dios es espíritu. Dios es el ser todopoderoso. Y Dios tiene conocimiento y sabiduría sin fin. Y en la historia Dios está trabajando. Pero el hombre no conoce esto. Es porque el hombre no es Dios y es hombre. Entonces, por la debilidad del hombre, por la incapacidad del hombre y por la necedad del hombre, aunque Dios está trabajando, pero el hombre no puede ver la obra de Dios. Entonces, en ese significado, Dios, si no manifiesta, si no muestra sus planes y su voluntad y cómo es Dios y su existencia, si no le da a conocer al hombre, el hombre no puede saber. Entonces, Dios mismo es el que está encubierto por sí mismo. En Isaías 44-45 podemos ver que cuando israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años, pero Dios utilizó al rey Ciro de los persas y habló la palabra acerca de que salvará al pueblo de Israel de Babilonia. Entonces Dios tiene sus planes y aunque va a hacer esos trabajos, pero si Dios no lo dice, si no lo menciona, el hombre no puede saber sus planes. Entonces al profeta Isaías, Dios le dio a conocer el trabajo y sus planes de Dios, lo que va a cumplir. Entonces Dios mismo es el que está encubierto por sí mismo. Dios tiene el plan de salvar al hombre. A través de la cruz quiere salvar al hombre. Pero si no manifiesta a través de su palabra sus planes de salvar al hombre, el hombre mismo no va a poder saber las planes de la salvación y las obras de la salvación. Entonces, a través de su palabra, Dios manifiesta su existencia y su ser y sus planes y su voluntad. Entonces, si la palabra de Dios es seguro, ¿qué debe hacer el hombre? De nuestro lado, si es seguro que Dios a través de su palabra manifiesta su ser y su existencia y su voluntad y sus planes, entonces si esas palabras son seguras y correctas, de nuestro lado del hombre, ¿qué hay que hacer? Debemos anhelar a escuchar la palabra de Dios
el hombre de escuchar, debe poner esfuerzo en escuchar la palabra de Dios. La carne, por alimentarse, comida, recibe energía así vive, pero el alma del hombre, por alimentarse de la palabra de Dios, su alma y espíritu se hace más fuerte y así vive, puede satisfacerse espiritualmente. La carne come comida y así es satisfecho, pero el alma y espíritu tiene que alimentarse de la palabra de Dios para que sea satisfecho su sed y así puede obtener la fuerza. Vamos a buscar San Mateo 4. San Mateo 4, versículo 4. San Mateo 4, versículo 4. Vamos a leer juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Están hablando en forma presente. Está presente porque de la boca de Dios es toda la palabra que sigue saliendo. Ahora también, Dios no termina con hablar una vez, sino Dios habla una vez y lo vuelve a hablar y repetidamente lo habla. Entonces, en continuación Dios habla. A través de toda palabra de Dios vive el hombre. Así dice. Entonces, el hombre tiene que escuchar estas palabras de Dios. En el desierto, el pueblo de Israel, ellos comieron el maná. Maná lo recogieron cada día. No lo recogieron una vez a la semana. Y si se quedaba maná hasta el próximo día, se descomponía. Entonces, los israelitas cada día tenían que recoger maná cada día. Y eso así hizo Dios el ambiente. Entonces, eso está representando que hay alimento espiritual que Dios nos da cada día. Hoy nos da, mañana nos da y repetidamente nos da. A través de la boca de Dios está todas estas palabras que siguen saliendo. A través de estas palabras el hombre vive. En la oración dice también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día necesitamos el alimento carnal, pero el alimento espiritual de cada día tenemos más, necesitamos más. Y en el desierto necesitaban recoger el maná antes de que salía el sol, porque si salía el sol, el maná se desaparecía. Entonces, solamente los que son diligentes pueden recogerla antes de que salga el sol. Los que son perezosos no pueden. Si está durmiendo hasta tarde y cuando ya está el sol y salen a recoger maná, no hay nada. Nuestros hermanos, hermanas son muy ocupados en sus trabajos, en su familia, cuidando a sus hijos, todo el día en la iglesia, sirviendo y en comunión. Hay mucho trabajo, pero en medio de esto tenemos que ser diligentes en acercarnos a la palabra. Y la persona que no es diligente no puede recoger la palabra. Si no es diligente, no pudo recoger maná y es lo mismo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3, 15. Hebreos 3, 15. Leemos juntos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esta palabra está utilizando el versículo de Salmos capítulo 95. Los israelitas, cuando pasaron por el desierto en el tiempo de Moisés, ellos desobedecieron la palabra de Dios y provocaron ira a Dios y fueron juzgados en el desierto. Y ellos no pudieron entrar al reposo de la tierra de Canaán. Entonces, Salmos 95 fue escrito en el tiempo después de la época de David.
Entonces después, en el tiempo de David, habló de este acontecimiento y diciéndoles, no hagas lo que hicieron en ese tiempo. Y los apóstoles en Hebreos, en la época de los apóstoles, utilizó este versículo diciendo que aprended de este acontecimiento, para que cuando escuches la voz de Dios, no provoquéis ira a Dios y que mirad para que no seáis juzgados. Entonces dijo, hoy, en desierto también fue hoy, en el tiempo de David fue hoy. Y cuando en el tiempo de los apóstoles, cuando este versículo fue mencionado otra vez, fue hoy. Y hoy en día también es hoy. Dios lo que dijo, lo vuelve a hablar y lo vuelve cada vez renovadamente. Así es. Dios repite su palabra y nuevamente nos habla. Entonces, lo que dijo ayer, hoy nos lo dice de nuevo. Entonces, es palabra para hoy. Toda la palabra toda esa palabra lo está dando a nosotros de hoy, de presente. Y mañana nos dará palabra que necesitamos. Entonces siempre está en forma de hoy, no renovado. Y en continuación, repetidamente nos da la palabra. Y nosotros tenemos que escuchar esa palabra. Vamos a buscar San Marcos capítulo 4. San Marcos 4, versículo 23 al 25. Leemos juntos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Aquí dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Enfrente había dicho la parábola de la semilla y acerca de dónde pondrán las lámparas. Entonces dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Piensan que había muchos sordomudos que estaban escuchando esa palabra de Jesús? No, no es por eso, sino hay personas que están escuchando esta palabra, pero son muy pocos los que seguramente y exactamente entienden lo que dice esa palabra. Entonces sí tienen el oído carnal, pero muchos no tenían el oído espiritual para escuchar la palabra de su corazón. Por eso dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y diciendo esto, dijo, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Está diciendo que tengas cuidado, que seas detallado en escuchar lo que dice ese contenido, porque aunque escuchamos la palabra pero no entendemos lo que dice, ¿de qué sirve para nuestra vida? Entonces mirad lo que oís, que entiendas correctamente el contenido de esta enseñanza. Mirad lo que oís, con la medida con que medís os será medido. Entonces por oír y escuchar la palabra, y si entiende la palabra, recibirá más del Señor. Por eso será una vida abundante, será una vida de fuerza. Pero si escucha la palabra, pero no mirar, para no inquirir en esa palabra, y si pierde esa palabra y no entiende esa palabra, no será entendido. Y como dice aquí, aún lo que tiene se le quitará. No está diciendo que se le quitará la salvación, sino que del lado de Dios, aunque tiene esto, pero si pasa el tiempo, será perdido. Ya no tendrá fuerza, ya no tendrá agradecimiento, ni alegría, ni la voluntad para servir a Dios, ni para esforzar, ni tendrá la esperanza del Señor. Entonces todo esto, lo que antes tenía, se va a hacer borroso y ya se le va a olvidar. Entonces dice, mirad lo que oís. Nosotros debemos intentar entender lo que oímos. Para que Dios abra nuestros ojos, para que entendamos de verdad, debemos desear eso. Entonces lo que entendemos nos será entendido y recibiremos más y seremos más llenados abundantemente. Vamos a buscar San Lucas capítulo 8. San Lucas 8, 18. Capítulo 8, versículo 18. Vamos a hablar juntos.
Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, como habíamos leído en San Marcos 4, está hablando del mismo parábola y dijo esta palabra. La parábola de echar la semilla y acerca de dónde deben poner la lámpara encendida. Después dijo, mirad pues cómo oís. Antes había dicho, mirad lo que oís. Entonces, dos cosas dijo. En San Marcos 4 dijo lo que oís, o sea, el contenido de lo que oyen. Y en San Lucas 8 está hablando de cómo lo oyen, la actitud y el estado en cómo lo oye. Entonces, si su forma de oír, su actitud de oír, si no es correcto, no podrá recibir de Dios. Entonces, cuando su actitud y su forma de escuchar es correcto, podrá recibir y obtener más de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, ¿con qué actitud debemos escuchar su palabra? No de un corazón soberbio, sino una actitud humilde tenemos que oír la palabra. En San Lucas 10 aparece Marta y María. María que quebró el alabastro de perfume y lo derramó sobre Jesús. Y María dice en San Lucas 10 que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Decir que se sentó a sus pies de Jesús representa la humildad. El hombre ante los pies de Dios, con una actitud humilde, hay que oír la palabra del Señor. Y María escuchó que Jesús morirá y resucitará y lo creyó. Por eso ella preparó su sepulcro de Jesús antemano. Por eso quebró el alabastro de perfume y lo pudo derramar sobre Jesús y recibió esta buena oportunidad y fue bendecida. Entonces, hay que escuchar con una actitud humilde. Y cuando oye la palabra de Dios, no hay que escuchar como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Los cristianos ejemplares que han recibido la palabra de Dios son los santos de Tesalónica. En Tesalonicenses capítulo 2:13 dice, por lo cual también nosotros, cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No lo escucharon como palabra de Pablo, sino lo escucharon como palabra de Dios. No lo aceptaron como palabra de Pablo, sino lo aceptaron como palabra de Dios. Entonces, esta palabra adentro de ellos actuaba. Dentro de los que aceptan esa palabra como palabra de Dios, actúa la palabra. Y también otro ejemplo bueno de los que lo recibieron como palabra de Dios es Cornelio. Pedro fue enviado a la casa de Cornelio y Cornelio trajo a muchas personas alrededor para escuchar de su palabra. Y Cornelio dijo a Pedro en Hechos capítulo 10 versículo 33: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es muy buena actitud. Estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio realmente reconoció a Pedro como trabajador de Dios. Estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. No están ahí para oír la palabra de Pedro, sino están ahí para escuchar la palabra que Dios da a través de Pedro. Entonces lo aceptaron como palabra de Dios. Y ellos reconocieron a Pedro como trabajador de Dios. Y dijo, estamos aquí ante Dios, en la presencia de Dios. En realidad estaban ante Pedro, carnalmente, pero están escuchando la palabra de Pedro, pero dijeron, estamos en la presencia de Dios. Y así es. Nosotros a este tiempo estamos ante la presencia de Dios. Necesitamos tener la actitud de que estoy aquí, escuchando la palabra de Dios. Y esta palabra actúa en ellos, los creyentes. Y con actitud obediente tenemos que oír la palabra. Aunque oye mucho la palabra, pero si oye solamente para oír nada más, no sirve de nada. Pero cuando tenemos actitud obediente de querer obedecer, entenderemos esta palabra y esta palabra puede cambiar nuestra vida. En San Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
El hombre, cuando quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que entender la voluntad de Dios y necesita esta actitud para querer obedecer su voluntad. Y así podrá saber que esa palabra ciertamente es palabra de Dios o palabra del hombre. Y así es. Por eso cuando uno oye, su actitud de cómo oye es muy importante. Su forma de escuchar es muy importante, ¿verdad? Si uno tiene sus piernas cruzadas es muy raro, ¿verdad? O si tiene sus brazos cruzados no es muy bueno. Si realmente tiene corazón de querer oír la palabra de Dios correctamente, necesita tener una forma correcta también. Hay personas que escuchando la palabra piensan, he dejado prendido el gas en mi casa o no. Porque en tiempo de escuchar la palabra se acuerda de esto, ¿verdad? En el tiempo de oír la palabra hay personas que hoy es domingo, por eso planean las cosas que van a tener que hacer esa semana. Entonces, oyen la palabra, pero la entenderla es importante. Y es muy importante pensar que yo voy a guardar esta palabra en mí. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, versículo 1. Leemos juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí dijo, no sea que nos deslicemos. Podemos traducir esta palabra en dos. Es decir, que la palabra que ha escuchado será deslizado. Y cuando esta palabra que ha escuchado fue deslizado, el mismo que está escuchando la palabra será deslizado. Entonces, dos formas podemos traducirlo. Entonces, lo importante es oír la palabra y tener cuidado para que esta palabra no sea deslizada. Entonces, necesita querer guardar esa palabra por sí misma para que no sea deslizado. Entonces, ¿cómo será posible? Oír la palabra y con una vez no terminar, sino repetidamente oír la misma palabra, y así no será deslizado. Y cuando oye la palabra, aunque sea un punto de lo que es aplicado a sí mismo, a lo que ha entendido, es meditarla y memorizarla, recitarla. Y lo más seguro es ponerla por obra en su vida. ¿Cómo podrá ser conectado con mi vida? Entonces, querer aplicar esta palabra a mi vida y así no será deslizado. Todo lo que hemos oído, nosotros oímos mucho. El domingo escuchamos, el miércoles escuchamos palabras, cada comunión, cada reunión, todas esas palabras que hemos oído, todas esas palabras buenas que son buenos para nuestra vida cristiana. A que no sea deslizado hay que cuidar, porque si son deslizados, la palabra misma también es deslizado, pero la fe de uno mismo que está escuchando la palabra será será deslizado de una mala forma. Por eso hay que tener cuidado de esto. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Leemos juntos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dijo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Está diciendo, aplica la palabra a tu vida. El que lo pone por obra es el que obedece la palabra y entienda en qué parte de su vida necesita esta palabra y lo pone por obra. Entonces, en lo que hace será bienaventurado. Cuando entendemos la palabra, cuando lo entendemos y cuando obedecemos, es cuando seremos bienaventurados.
Por eso Dios es Dios quien habla. En nuestra vida, muchas veces, muchas palabras nos da, conforme a nuestras necesidades. A los que son afligidos les da palabra de consolación. A los que son caídos les da palabra de valor. A los que están evangelizando les da la palabra que necesitan para predicar el evangelio. En nuestra vida nos permite la palabra que necesitamos. Cuando tenemos que escoger algún camino, nos da la palabra que necesitamos saber para saber qué camino elegir. Y también nos da la palabra que necesitamos en nuestras posiciones. La palabra que necesita a la esposa y al marido, al padre, a los hijos. La palabra que necesita para en su trabajo, a los mayores y a los menores. Y también está la palabra que son para los ministerios de la iglesia y a los que tienen posiciones y puestos. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos a oír esa palabra de Dios y cuidarnos para que no sea deslizada esta palabra que nos ha sido dado. Y vamos a volver a Génesis capítulo 21. Entonces primero pudimos ver a través de ese versículo que Dios es Dios quien habla. Y segundo es, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Aquí dice visitó. Visitó es ciertamente visitar. Visitó a Sara. Hizo dar a luz a un hijo Sara. Entonces visitó a Sara. La visitó. Por eso Dios en Génesis 18 le dice que cuando es tiempo tendrá tu hijo. O sea, la va a visitar. ¿Por qué Dios visita al hombre? Dios para trabajar. Para poder guardar su palabra de promesa. Para cumplirla. Para bendecir. Visita al hombre. Y cuando ya se había llegado el tiempo de su palabra, visitó a Sara e hizo concebir a Sara y le hizo dar a luz a un hijo. Eso está diciendo. Entonces, como había hecho conforme su palabra, está manifestando que Dios es el que cumple su palabra. Dios es el que hace conforme todo lo que Él ha hablado. Es Dios que cumple sus promesas. Si Dios ha dicho palabra de promesa, Dios es el que no cambia. Vamos a buscar el libro de Jeremías capítulo 33. Jeremías 33. 33 versículo 2. Versículo 2, leemos juntos. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dice Jehová que confirma. O sea, conforme su palabra, conforme sus planes, es el que afirma, es el que cumple sin falta. Esto nos está diciendo. Dios trabaja en la historia y cuando Él trabaja, no trabaja improvisamente, sino la formó. Está diciendo que como había planeado, cumple sus planes. El hombre es débil, por eso trabaja improvisamente. Si esto hace y no sirve, hace el otro. Si hace el otro y no sirve, hace otra cosa. Pero Dios no es así. Dios tiene poder, Él tiene conocimiento sin fin. Por eso la formó. O sea, desde el principio hace su plan y conforme su plan cumple. Dios es el que tiene sabiduría sin límite. Y Él es el que tiene poder para cumplir lo que Él ha hablado. Por eso cumple y afirma. Nosotros a veces hablamos, pero cambiamos muchas veces lo que decimos. Pero Dios es poderoso y cumple toda la palabra que Él ha hablado. En la historia de Israel lo podemos saber. En Génesis 15, Dios dice a Abraham que su herencia irán a países ajenos y por 400 años tendrán que servir a dioses ajenos y que serán afligidos. Y después de los 400 años, Dios juzgará a los gentiles y que los va a sacar de ahí. Pero en Éxodo 12:41,
Cuando terminan los 400 años de ese mismo día, el pueblo de Israel salieron de la tierra de Egipto. Entonces Dios estaba calculando eso exactamente. Planeó algo. Si dijo algo, Él ciertamente cumple lo que ha dicho. Es Jehová que cumple. En Jeremías 25, Dios dice a Jeremías acerca de que el pueblo de Israel será llevado cautivo a Babilonia y por 70 años que van a servir a Babilonia y que después de los 70 años regresarán a su tierra. Dijo esa palabra de promesa. Daniel capítulo 9. Daniel ora pensando en la palabra de la promesa que Dios ha dado a Jeremías. Y en Esdras capítulo 1 y 2, Dios mueve el corazón del rey Ciro. Y cuando se terminan los 70 años exactamente, los israelitas regresan a su tierra y está registrado. Por eso Dios es el que cumple lo que Él ha dicho. Conforme sus planes cumple y cumple todo lo que Él ha hablado. ¿Cómo es hoy en día? Los israelitas habían sido esparcidos a todo el mundo por haber rechazado a Cristo, pero exactamente ha hablado de que ellos van a regresar a su tierra y eso ha sido cumplido en nuestra generación. Y que su tierra será recuperada también fue cumplida. Y su palabra de que regresarán de todo el mundo a su tierra fue cumplida. Y que traerán los tesoros de toda la tierra, traerán y eso también fue cumplida. Y que serán cabeza de los gentiles también fue cumplida. Entonces, todas esas palabras fueron cumplidas. Dios es el que cumple su palabra. Por eso en Deuteronomio 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sí, Dios no es hombre, Dios no es un humano. Por eso Él no miente. O sea, en otras palabras, el que dice esto pero no lo hace. Ustedes han mentido mucho, ¿verdad? Dice una cosa, pero si no lo cumple es mentir. Pero Dios nunca ha hecho esto. Él ciertamente cumple. Por eso dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Está diciendo que sí lo hace. Dios es Jehová que cumple. En 1 Samuel 15:29, Samuel dice a Saúl que el que es la gloria de Israel no mentirá. Dios no miente. En Malaquías 3:6 dijo, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Por eso como tiene el pacto que le ha dado a Abraham, los israelitas rechazaron a Cristo y fueron juzgados, pero no fueron destruidos totalmente, porque Dios es el que guarda su pacto. Jehová que cumple, Dios que cumple conforme la palabra, Dios que guarda la palabra, Dios que no cambia. Es de gran consuelo y fuerza para la vida de cristiano. ¿No es así? ¿Por qué nosotros vivimos agarrando la palabra de Dios? Vivimos alimentándonos de esta palabra. Vivimos agarrando esta palabra, alimentándonos de esta palabra. A esa persona, Dios es fuerza para que pueda confiar y creer en todas las palabras de Dios, pensando, Dios es el que cumple su palabra. Como había dicho que el que cree en Jesucristo será salvo, hemos obtenido la salvación. Al que recibe la salvación le dijo que va a dar la vida eterna. Y esto es el Jehová que ha dicho y cumple, Jehová que no cambia y Jehová que guarda la promesa. Dios mismo nos ha dado esta palabra. Y nuestra resurrección también nos lo ha prometido Dios que cumple. Y también Dios que cumple nos ha dado la promesa de que recibiremos la herencia eterna. Por eso, a los que viven confiando y guardando toda la palabra de la Biblia es de gran consuelo y fuerza, porque Dios es el que ciertamente cumple toda su palabra y cumple todo lo que Él ha dicho. Por eso nosotros podemos vivir asegurando y guardando la palabra de Dios. San Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si uno realmente cree en Dios que cumple su promesa y su palabra, primeramente podrá buscar su reino y su justicia, porque Dios cumplirá la promesa de que todas estas cosas os serán añadidas. Jehová que cumple, así es Dios, lo podemos asegurar y eso es muy importante.
porque podemos confiar y creer y guardar toda la promesa de Dios. La palabra no es una posibilidad, sino es una ley. La palabra no es algo que sí se puede ser o no, sino que es algo que se va a cumplir absolutamente porque es la ley. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Vemos juntos. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aquí dice que la palabra de Dios es su mandamiento, y dijo que su mandamiento es la ley. La ley es el mandamiento de Dios es la luz. Entonces, como es la ley, si uno guarda esta palabra, será cumplida. Vamos a buscar Salmos 119. Salmos 119, versículo 4. Salmos 119, versículo 4, leemos juntos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí dijo que su palabra de Dios es su mandamiento. Nos ha dado su mandamiento, su palabra nos ha dado y encargaste que sean muy guardados. La palabra de Dios nos protege, porque la palabra es la ley y cuando uno confía en su palabra, la vida de cristiano será un camino recto y no será destruido y será realmente utilizado valiosamente ante Dios. Dios es Jehová que cumple y conforme su palabra ha visitado a Sara e hizo a Sara como había dicho. Entonces, uno por uno cumple su palabra. Nos está mostrando que Dios es fiel. Dios es un Dios fiel. Vamos a buscar Isaías 25. Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 1. Leemos juntos. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos. Tus maravillas y tus consejos habla de sus planes de Dios, que eran su voluntad de Dios. En su historia, lo que Él ha querido, lo que Él ha planeado, con verdad y firmeza ha cumplido. Cuando Dios trabaja conforme sus planes. Entonces, conforme lo que Él ha hablado, trabaja, nos dice dos cosas, que Dios es verdadero y que Dios es fiel. Isaías 24, Isaías 25, ¿de qué hablará? Isaías capítulo 25 habla del último juicio de esta tierra. Y no solamente juicios de esta tierra, sino también está hablando del juicio último del infierno. Capítulo 24, versículo 21 dice: Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Vemos juntos, y serán castigados después de muchos días. Castigará al ejército de los cielos en lo alto. Está hablando de que juzgará a los ángeles que han pecado y juzgará a los reyes de la tierra sobre la tierra. Está hablando de los que la gente del mundo serán juzgados y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Está hablando acerca de que ¿cuándo es después de muchos días? Que mientras los cristianos reinarán en el milenio, las personas que no son salvas estarán en el Seol, y después de muchos días, o sea, después del milenio, recibirán su último juicio. De esto habla. Y en capítulo 25, versículo 7 dice:
y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Cuando dice que quitará el velo y quitará la afrenta, está diciendo que quitará el pecado que está en medio de Dios y nosotros, nos salvará y destruirá para siempre la muerte. O sea, nosotros no vamos a recibir ahora la muerte, la destrucción, y nos limpiará, nos enjugará de todas las lágrimas. Está diciendo que lo que nos va a pasar cuando entramos al eterno reino del cielo. Todo esto es el plan de Dios que ya ha hecho desde hace mucho tiempo, y Dios cumple sus planes con verdad y con firmeza. Cuando Dios creó a todas las cosas del mundo, lo hizo con fidelidad y con verdad. Si Dios hubiera hecho el mundo de cualquier manera, 70.000 millones de toda la población no podrían vivir aquí, ¿verdad? Pero en Isaías 45:18 dice que Dios creó los cielos y formó la tierra, lo hizo y la compuso, no lo creó en vano, para que fuese habitado, la creó. Hizo la tierra para que pueda habitar hasta el último hombre de la tierra. Por eso puso adentro de la tierra todo lo que va a necesitar el hombre para vivir. Si está enfermo el hombre, ha puesto en la naturaleza todos los medicamentos que se necesita el hombre para sanarse. Y puso petróleo, carbón, todas cosas así que el hombre va a necesitar en la vida. Entonces, para que el hombre pueda habitar en el mundo, Dios muy fielmente ha hecho esta tierra. Entonces, en la creación lo ha hecho con fidelidad. Y también al gobernar la historia lo hace con fidelidad. Con sus grandes planes gobierna la historia. Y también cuando gobierna a las personas salvas, cuando Dios castiga, cuando disciplina, también nos lo hace porque Dios es fiel. Si los padres no son fieles, cuando sus hijos se equivocan, no los castigan, los van a dejar a vivir como quieran. Pero los padres que castigan y disciplinan es prueba de que son fieles. Cuando nosotros equivocamos en nuestra vida, Dios nos disciplina y eso es la prueba de que Dios es fiel. Por eso el Salmo 119, versículo 75 dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El Señor nos aflige, pero el propósito no es para hacernos sufrir, sino cuando el Señor nos aflige, nos permite tribulaciones, sentimos sufrimiento, pero eso es conforme a su fidelidad. Dios lo hace porque Él es fiel. Porque ha hecho sufrir tanto a Job en su vida, para probarlo como oro. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Va gobernando a José, va gobernando a David y va sanando, recuperando a Jonás. A través de esas imágenes podemos ver que Dios es fiel. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Nosotros cristianos tenemos que aprender de su fidelidad de Dios. Si Dios es fiel, el cristiano también debe ser fiel, ¿verdad? Dios es fiel, pero el cristiano que sirve a Dios, si no está fiel, no es correcto. Vamos a buscar Salmos 37. Salmos 37, versículo 3. Leemos juntos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El hombre vive alimentándose cada día, de la misma forma el cristiano cada día fielmente. Todos los días fielmente debe vivir. Esto está diciendo. Apacentarás de la verdad, está diciendo. Es como alimentarse. Con la fidelidad de Dios tiene que vivir cada día. Cada momento hay que vivir de esta forma. Salmos 37 habla de que aunque le vaya bien al incrédulo, aunque tenga éxito el incrédulo, pero tú no aprendas de él soñando una riqueza de repente, sino que tienes que vivir fielmente. Dios quiere que en la vida del cristiano sea manifestado la fidelidad de Dios y lo verdadero de Dios.
Las personas del mundo desean de formas injustas obtener mucha riqueza de repente, pero el cristiano no es así, aunque sea lento, pero poco a poco que viva fielmente y a través de esa fidelidad quiere dar a conocer la fidelidad y lo verdadero de Dios. Por eso en Salmos 92 dijo que el incrédulo es como la hierba, que crece muy rápidamente, pero al justo lo ha comparado a los cedros del Líbano. Entonces, la hierba crece rápidamente, pero el cedro crece muy lento. Un año crece 1 centímetro. Entonces, para utilizarlo como algo para construir, necesita tardar 300 años este árbol. Entonces, crece muy lentamente. Los incrédulos y a los malos parece que les va muy rápido. A los cristianos parece que algo no funciona. Ahí tiene tribulaciones, parece que la riqueza se junta muy lentamente. Pero ¿por qué Dios permite esos procesos? Es porque quiere mostrar a través de la vida del cristiano que es fiel. Quiere mostrar que Dios es fiel y quiere mostrar esto al mundo. No debe soñar el cristiano en una riqueza de repente, sino hay que vivir fielmente. Y eso no es la voluntad de Dios para que de repente tenga muchas riquezas. Y cada día hay que leer fielmente la palabra de Dios. Cada día. Hay personas que lo que va a leer en un mes lo lee todo en un día y después los 29 días de más no lee nada. Entonces leer todo de repente de un día no es correcto. Porque si aunque lo lee, no le queda nada. Lo importante no es leer, sino que se quede esa palabra en él. Es como cada día hay que fielmente leer la Biblia, fielmente hay que orar, fielmente hay que predicar el Evangelio. Aunque parece que no hay cambios, pero cada día hay que acercarnos a la gente, cada día predicarles el Evangelio. Y fielmente hay que llevar nuestro ministerio, servir cada día, fielmente. Y asistir a alguna reunión también, fielmente asistir cada día, fielmente cuando cumple. También Dios nos hará saber lo que es fidelidad. Y va a mostrar a la gente de alrededor su fidelidad. Entonces, aunque algo se ve lento, pero no hay que quejarnos. Y a Abraham, que en su vejez le ha dado a su hijo. En su vejez le ha dado a su hijo. Abraham cuando tenía 100 años le ha dado a su hijo. Esto quiere decir que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Es una edad en que ciertamente el hombre no puede dar a luz a un hijo en ese estado. En este estado la hizo concebir y le hizo dar luz a un hijo. Entonces Dios está mostrando que Dios es Dios de poder. Dios es Dios de poder. Por eso vamos a buscar Génesis 17. Prometiendo a Abraham que le dará un hijo, muestra que Dios es Dios todopoderoso. Vamos a buscar Génesis 17. Génesis 17. Versículo 1. Leemos juntos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Acabamos de leer, Dios es Dios todopoderoso. Dios es Dios de poder, que puede hacer todas las cosas. Y forzando esto, cambió el nombre de Abraham a Abraham y cambió el nombre de Sarai a Sara. Y dijo que les va a dar hijo. Y después dice que cuando nace su hijo que lo llamarán Isaac. Abraham a los 99 años y a Sara a los 89 años, ellos saben que no pueden tener hijo, pero les está diciendo que cree en Dios de poder. En Génesis 18, Dios aparece ante Abraham y cuando le dice que le dará un hijo, tras la tienda, Sara escuchó esto y se rió. Sara por adentro estaba riéndose y pensando: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Cómo poder tener hijo? Así dijo.
porque era imposible para ella tener hijo. Pero Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído tu esposa Sara? Y Sara se tuvo miedo. Yo no he reído, se rió por adentro. Pero le dijo, tú sí has reído. Dijo esto, Jehová tendrá algo imposible. Así dijo. Vamos a buscar Génesis 18. Génesis 18, versículo 12 y 13. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Sara dijo esto dentro de su corazón solo, pero Dios lo supo todo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Abraham a los 100 años, Sara a los 90 años, tuvieron un hijo. Y ese tiempo, tener un hijo fue imposible para ellos, pero Dios con su fuerza lo ha hecho. Y alrededor de Abraham, todas las personas, cuando nació Isaac, todos seguramente creyeron en que esto fue posible a través del poder de Dios. Lo imposible lo cumplió Dios. Nosotros confiamos en Dios de poder y hay que acordarnos de esto. En la Biblia, Dios sigue manifestándose como Dios todopoderoso. Dios envió a Moisés para rescatar a los israelitas de Egipto y puso plagas sobre Egipto. El río se convirtió en sangre, pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Los castigó con plaga de ranas y los hechiceros hicieron lo mismo. Y Moisés hizo que todo el pueblo de Egipto se convirtiera en piojo y los hechiceros de Egipto trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron. En Éxodo 8:19. Los hechiceros de Egipto le dice a Faraón, dedo de Dios es este. Pudieron confesar esto, que esto, si no es poder del Señor, no es posible. Aunque es muy pequeño, pero piojo es vida. Entonces, lo que es vida, Satanás no puede imitar. Esto es dedo de Dios, o sea, poder de Dios. Hay algo que Satanás puede imitar, pero hay algo que Satanás no puede imitar. Dios es Dios todopoderoso, Dios de poder. Los israelitas cuando pasaron por el desierto querían comer carne. Por eso el pueblo de Israel, ellos dijeron, vamos a regresar a Egipto, que estaban pensando en comer carne allá y estaban teniendo quejas. Entonces Dios a través de Moisés habló al pueblo de Israel diciendo, les daré carne y haré que coman carne. No por un día, por 2 días, sino por un mes, hasta que su nariz olía de carne. Les dará carne. Entonces Moisés se sorprendió diciendo, hay muchísima gente aquí, ¿cómo es posible que les dará carne suficiente para comer por un mes? Entonces Moisés respondió a Dios diciendo, será suficiente con buey y con vacas, con todos los peces del mar para darles de comer. Entonces Dios habló diciendo a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. No hay nada que Dios no pueda hacer. El segundo día, Dios ha dado a la tierra, al pueblo de Israel, por un día, les dio codornices que volaban 2 codos arriba, que son 1 metro. Entonces volaban estos codornices para que sean fáciles de capturar, para matarlos y para comerlos. Entonces Dios es Dios de poder, de maneras que el hombre no puede imaginar. Dios cumple su promesa. Lo que Moisés pensaba era vaca y buey, solo pensaba en los peces del mar, pero Dios les dio codornices. Entonces el hombre no puede imaginar en las maneras de Dios. En Segunda de Reyes 7, en el norte de Israel está el rey Joram, y cuando entró el rey de los sirios, vinieron a conquistar y pasó mucho tiempo de la guerra y ya no había comida. Entonces hasta comían sus propios hijos. Entonces Dios en ese tiempo a través de Eliseo hizo la promesa al rey Joram.
que mañana a estas horas valdrá sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo. Pero había ahí un príncipe al lado del rey que confiaba. Entonces dijo, ¿cómo sería esto así? Dijo palabras de no creer en Dios. Entonces Eliseo, el profeta, le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Sí lo verás, pero no podrás comer. ¿Cómo hizo Dios? En la tierra de los sirios hizo mucho que se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Entonces los sirios huyeron pensando que les estaba atacando. Entonces dejaron toda su ropa, toda su comida, todo. Entonces los israelitas vinieron y lo tomaron por ellos mismos y lo vendieron. Entonces se cumplió lo que Dios ha dicho. ¿Y qué le pasó al príncipe que desconfió en Dios? Él fue pisado a muerte por el pueblo. Entonces, viendo esas palabras, podemos ver que Dios se entristece al ver que la gente desconfía en su palabra de poder. Abraham confió en Dios de poder, Dios todopoderoso. Por eso dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham confió en Dios que resucita al muerto. Y no solamente resucita al muerto, pero también es Dios que puede abrir otra vez la matriz que había sido cerrado. Y es el que puede resucitar al muerto y hacer cosas que no son. De la nada puede hacer. Y Abraham confió en ese Dios. Los cristianos viven confiando en ese Dios de poder. Cristianos no viven confiando en sus situaciones, sino los cristianos no viven confiando en las personas de su alrededor, sino los cristianos viven confiando en Dios Todopoderoso. Por eso nosotros podemos ser valientes. Al confiar en Dios Todopoderoso, sin temer podemos ser muy valientes. Confiando en Dios de poder, vivimos guardando la palabra de Dios. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. 5, versículo 7. Vamos juntos. ¿Por qué? Por fe andamos y no por vista. Andar conforme fe y andar conforme la vista son totalmente contrarios. Nosotros no vivimos conforme lo que se ve. No estamos viviendo conforme las situaciones visibles, a la gente, no confiando en algún poder visible. Sino nosotros somos personas que vivimos conforme fe. Vivimos viendo las cosas que son invisibles. O sea, vivimos confiando en Dios, en el poder de Dios. Y vivimos confiando en la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso. Por eso la situación que ahora es visible, aunque sea difícil, aunque sea muy complicado, pero como confiamos en Dios Todopoderoso, podemos decir, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Como dice este versículo, en esas situaciones podemos alabar a Dios. Y Dios tiene su tiempo de trabajar. En el tiempo que Dios le había dicho, dijo que le dará hijo a Abraham. Hay el tiempo que Dios ha decidido. Tiene que llegar ese tiempo para que Dios trabaje. Abraham deseaba realmente un hijo y a los 75 años le prometió. Hasta los 100 años tuvo que esperar 25 años. Y a la mitad, como él había querido, pero tenía que esperar el tiempo de Dios. Que llegue el tiempo que Dios ha planeado para que sea dado su hijo. Los israelitas estuvieron bajo esclavitud 400 años. Y ellos querían ser rescatados, pero pueden salir cuando se cumplen los 400 años. Estuvieron en cautividad 70 años en Babilonia. Aunque querían salir, pero tienen que cumplir los 70 años para salir. Entonces está el tiempo que Dios ha decidido. Así también es la naturaleza. La naturaleza nos muestra que hay un tiempo para todo. En Eclesiastés 3 dijo que Dios hizo todo, lo hizo hermoso a su tiempo. Entonces está las 4 estaciones, hay tiempo. Y también dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, de plantar, de arrancar lo plantado. Está un tiempo en que el labrador siembra y también lo ciega.
Entonces la naturaleza nos muestra que hay un tiempo para todo. Entonces viendo esto podemos pensar, Dios también tiene su tiempo de trabajar, de actuar. Y esto nos lo está mostrando a los cristianos. En Salmos 1 dice que el árbol plantado junto a corriente de agua, conforme el tiempo da fruto. Entonces tiene que pasar el tiempo para que llegue el tiempo para dar frutos. Aunque está plantado junto a corriente de agua, no da fruto en cualquier tiempo, ¿verdad? Jesús cuando vino a esta tierra porque ya había llegado su tiempo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios había hablado de que va a enviar a Jesucristo. Y cuando llegó el tiempo de su palabra, Jesús vino. En San Marcos 1:15 Jesús dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y ha nacido bajo la ley. Entonces tiene que llegar el tiempo, tiene que cumplir el tiempo para que venga. Entonces el tiempo de Dios, hay que saber que hay un tiempo en que Dios cumple su palabra. Entonces si sabemos de eso, nosotros tenemos que esperar. Nos está diciendo que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Vamos a buscar Isaías 30. Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18, leemos juntos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Dice que Jehová esperará. ¿Por qué espera? Para dar piedad y gracias. Será exaltado. Lo hace para trabajar, será exaltado. O sea, hay tiempo en que él trabaja para tener de vosotros misericordia. Hay un tiempo en que Dios trabaja. Y cuando Dios trabaja, le da la gracia, la piedad y la bendición al hombre. Y el hombre, bienaventurados todos los que confían en él. Decir que Dios tiene tiempo de trabajar nos está diciendo que el hombre tiene tiempo de esperar. Tiene que esperar. Entonces, en nuestra vida, ¿en qué momento tenemos que esperar? Si Dios me ha hecho humilde, hay que esperar hasta que Dios me exalte. Yo mismo no debo intentar exaltarme. Si Dios me ha hecho humilde, tengo que esperar hasta que Dios me exalte. En 1 de Pedro 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, debe ser tiempo en que Dios trabaja para que sea exaltado. Dios ha humillado a José, lo humilló hasta siervo y lo humilló hasta en la prisión. Y después de 13 años lo exaltó como gobernador. Dios humilló a David. Cuando venció contra Goliat fue muy asombroso y David salió y fue muy grande. Le dijeron, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero de repente Saúl lo perseguía. Se humilló totalmente y por 10 años estuvo huyendo. Dios lo humilló, pero después lo exaltó y lo puso en el reino. Entonces cuando era el tiempo, Dios lo hizo. Si Dios ha humillado, hay que esperar hasta que me exalte. Dios está con nosotros. Y si uno está en medio de tribulaciones, hay que esperar hasta que Dios permita el camino para salir de esa dificultad. Por eso en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay que esperar un poco hasta que Dios nos da la salida, pero por sus propias maneras. Si trata de salirse de esto, los problemas se van a complicar más. Hay que esperar hasta que Dios me dé su trabajo. Uno no debe decir, yo voy a trabajar. Moisés a los 40 años pensó que Dios va a utilizarlo para salvar a Israel. Por eso mató al egipcio. Pero ¿qué pasó? Por lo que él ha hecho, tuvo que salirse, tuvo que huir. Y por 40 años en el desierto estuvo pastoreando. Y cuando Moisés tuvo 80 años, es cuando Dios llamó a Moisés y le dio la misión de salvar al pueblo de Israel.
Entonces hay que esperar hasta que Dios lo pone como trabajador. Hay que esperar hasta el llamamiento de Dios. Y hasta la venida del Señor nosotros tenemos que guardar nuestra fe y esperar. Los cristianos tienen que esperar hasta la venida del Señor. Si quiere obtener la gloria, tiene que esperar. No debe apurarse tanto en predicar el Evangelio. Si siembra algo, no crece de repente, ¿verdad? Rendirse muy rápidamente no debe hacer. Cuando predica el Evangelio también hay que esperar. Dios, por sus maneras, Dios en su tiempo trabaja. Entonces, como nosotros no sabemos el tiempo, por eso dice que es a tiempo y fuera de tiempo. Es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, predicar cuando hay tiempo y cuando no hay tiempo. Así también es la madurez de nuestra vida cristiana. Una persona que tiene 1 año de ser salvo no debe apurarse para ser como una persona de 10 años de ser salvo. Debe pasar 1 año, 2 años. Tiene que pasar tiempo y así va madurándose más y más la vida cristiana. Por eso, el crecimiento espiritual no debe uno apurarse tanto, apresurando a sí mismo, sino que esperar la madurez de la vida cristiana. Entonces, la falla de la vida cristiana es la falla de esperar. La falla de la fe es la falla de esperar. Saúl falló porque no ha esperado. Samuel dijo, espera 7 años hasta que venga. No es esperar solo 7 días, sino hasta que llegue Samuel. Pero como entraron los filisteos y como había peligro, él sintió miedo y dio sacrificio por sus propias manos. Y después vino Samuel. No pudo esperar. Y no pudo esperar porque no tiene fe. Nosotros necesitamos tener la fe. Y como Dios es Dios todopoderoso, en su tiempo de Dios, por sus formas va a trabajar. Por eso hay que esperar a Dios. Y Dios, ¿cuándo? ¿En qué tiempo ha dado a Abraham a su hijo? Es cuando seguramente la fe de Abraham era entera. En Génesis 15, Dios prometió a Abraham que le dará a su hijo. Y lo confió seguramente, pero no lo había confiado enteramente. ¿Qué estoy diciendo? Dijo, yo quiero que mi heredero será Damaseno Eliezer. Y cuando en Génesis 17 Dios apareció a dar hijo a Abraham, dice que Abraham se rió. No solamente Sara se rió, sino Abraham se rió. ¿Por qué? A los 100 años, ¿cómo es posible que voy a tener hijo? Así pensó. Y a la misma vez, con sus propias maneras, utilizó el cuerpo de la mujer Agar para tener a su hijo Ismael. Entonces él se apuró, no pudo esperar. Por eso hubo problemas familiares, ¿verdad? Y después, a los 99 años, Dios con sus 2 ángeles apareció ante Abraham. Sara también se rió ahí. Entonces, Abraham sí creyó, pero no era una fe entera. Era una fe que todavía no había sido probado. Pero Abraham, cuando tuvo 100 años, tuvo su fe entera. Entonces, Dios entrena la fe. Esto no es decir que la salvación no es entera, sino está demostrando que Dios va entrenando nuestra fe en nuestra vida. Por eso Abraham, Dios manifestó que Dios es Dios de todopoderoso. Y aunque su matriz está cerrado, pero para darle fe, para que Dios sí puede cumplirla, Dios permitió este acontecimiento. Vamos a ver, Génesis capítulo 20. Génesis 20. Versículos 17 y 18. Vemos juntos. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Cuando Abraham fue a la tierra de Gerar, engañó diciendo que Sara era su hermana. Por eso el rey de Gerar trajo a Sara a su casa. Pero antes de que pecó Abimelech, Dios advirtió a Abimelech diciendo, es esposa de Abraham, así que regrésala. Por eso, a través de ese acontecimiento, cerró la matriz de toda la familia de rey de Gerar.
Entonces el rey de Gerar regresó a la esposa de Abraham. Por eso Abraham, a través de Abraham, hizo orar para la familia de Gerar. Entonces Dios escuchó su oración y volvió a abrir toda la matriz de la casa de Abimelech. Entonces, a través del acontecimiento, ¿qué entendió Abraham? Que Dios es el que abre y cierra la matriz del hombre, de la persona. Entonces, Dios permitió este acontecimiento para darle segura fe a Abraham. ¿Y cuándo fue? Cuando se hizo entera la fe de Abraham. Cuando tenía 100 años. Tuvo 100 años cuando se hizo entera su fe. Vamos a buscar Romanos 4. Vamos a buscar Romanos 4. Romanos 4 de versículo 19 al 22. Leemos juntos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Desde los 75 años recibió esta promesa, pero todavía era un poco inseguro de la promesa. Pero fue fortalecido en fe, entero en fe, cuando tuvo 100 años. Por eso estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido, estaba seguro de que lo va a cumplir. Y ahí es cuando Dios le dio a Isaac. A través de esto, Dios nos está mostrando algo. Cuando Dios trabaja a través del hombre, lo hace a través de la fe entera, de una fe fortalecida. Cuando tiene la fe entera, Dios trabaja. Y por eso quiere que solamente Dios sea glorificado. Entonces, alrededor de Abraham, toda la gente ya no puede decir que Abraham pudo hacer algo por sus propios poderes. No pueden decir que lo pudo hacer por el poder de Sara, sino solamente podían confesar que esto fue posible a través del poder de Dios. Entonces la fe fortalecida, cuando tiene fe entera, Dios trabaja. Por eso la gloria es solamente Dios es glorificado. Entonces, donde no hay fe, Dios no trabaja. En nuestra vida, si uno no tiene fe hacia Dios, no puede recibir muchas cosas. ¿Alguna vez han pensado, por no tener fe, hay muchas cosas que no puede recibir de Dios? Vamos a buscar San Mateo 13. San Mateo 13, versículo 58. 58, leemos juntos. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por su incredulidad de ellos, Jesús no mostró muchos milagros ahí. Dios no quiere trabajar donde no hay fe. Entonces en la vida del cristiano también, cuando su fe es fortalecida, cuando su fe es entera, conforme eso trabaja Dios. Hay que saber esto. Por eso en Santiago 1 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y se le dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios se goza de la persona que realmente confía en Dios. Entonces, cuando tiene fe, Dios se alegre. Hay que ser probada y entrenada nuestra fe. Hay que tener la fe que confía totalmente en la palabra de Dios. Y ahí es cuando uno puede experimentar la obra de Dios. Dios trabajará a través de esa persona. Y cuando Dios visitó la familia de Isaac, cuando trabajó, cuando hizo su obra, hubo grandes gozos en su familia. Y el nombre de Isaac significa risa. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Dios la ha hecho reír, en verdad. Cuando Sara tuvo a Isaac, Dios la ha hecho reír cuando ella se ría de verdad. Sara
Tal vez pensó en el momento en que se había reído secretamente cuando había oído que Dios le va a dar un hijo a Isaac. En ese tiempo yo reí, pero fue risa de incredulidad y risa de no poder creer. Eso fue una risa no correcta en los ojos de Dios. Pero Dios visitó la familia de Abraham y conforme a su palabra, cuando cumplió su promesa, hubo un gran gozo en su familia. Los hizo reír de verdad. Abraham y Sara, no solamente ellos, sino a través de eso, Dios hizo reír a todas las personas alrededor. Entonces, Abraham es la sombra de Dios Espíritu y Sara es la sombra de la iglesia. Por eso, cuando nosotros recibimos la salvación, el Señor se goza con nosotros y la iglesia también se goza y todas las personas alrededor se gozan. Entonces, esto acontece. Entonces, Sara dio a Isaac y cuando él fue destetado, cuando es destetado es crecido un poco, ¿verdad? Y Abraham hizo un gran banquete, dice. Entonces cuando hizo un banquete muestra la alegría y la felicidad. Cuando recibimos la salvación y no solamente crecimos, pero cuando crecemos, cuando nos maduramos, se goza grandemente. Esto nos está mostrando a través de esa palabra. Por eso Dios, cuando trabaja en nuestra vida, tenemos gozo. Eso es de gozo para Dios, es gozo para la iglesia, para todos nosotros es de gozo. Y cuando crecemos nosotros es alegría. Y a través de Sara, tuvo a Isaac. Entonces es representando la promesa que ha dado a través de la palabra. Y Agar, a Ismael que ha tenido a través de Agar, está mostrando lo que el hombre con sus propias fuerzas ha dado. Entonces lo que ha sido dado a través de la ley y lo que ha dado a través del esfuerzo humano que es Ismael. Isaac es conforme a la promesa, conforme a la palabra. Nosotros fuimos salvos a través de la palabra, conforme a la palabra y conforme a la promesa. Y dice que Ismael hacía sufrir a Isaac, como dice la palabra. Ahora también, ¿quiénes son los que persiguen a los cristianos? Los que no son nacidos de la ley, de la promesa. Ellos persiguen a los cristianos. No deben pensar en ser recibidos por el mundo, sino los incrédulos serán persiguiendo al cristiano. Pero ¿quién recibió la herencia al final? Lo importante es, Isaac lo recibió, Ismael fue echado. Entonces está diciéndonos que al final el que fue nacido a través de la promesa de la palabra son los que recibirán la herencia. Por eso a través de Génesis 21 nos muestra quién es Dios y a través del nacimiento de Jesucristo y de los santos. ¿Y quién es el santo? ¿Y cómo es diferente el resultado del santo y de los incrédulos? Y no pudimos pensar mucho en cómo es la diferencia de su fin, pero espero que lo piensen y reciban la enseñanza. Vamos a orar y terminar. Dios Padre, te damos gracias. Señor, tú nos has salvado, nos has dado la esperanza, nos guías para vivir. Nosotros tenemos muchas fallas, pero Dios de poder y Dios de fidelidad está con nosotros y por eso damos gracias. Edifica nuestra fe conforme tu palabra, sobre tu palabra y guárdanos y para que esta iglesia sea manifestada y cumplida tu gran obra, para que solamente a ti sea la gloria. Y confiamos toda nuestra vida en tus manos y confiamos en ti. Al pastor Juan Lee y su grupo que están en la misión de Japón, te pedimos que estés con ellos y a través de este retiro de Japón, que los hermanos de allá sean edificados y la iglesia también. Confiamos todas nuestras vidas en ti y oramos en nombre del Señor Jesús que nos ha salvado. Amén.